esplendor y siento que en el fondo de mi alma, en medio de la calma, tú me hablas, Señor, y siento en el fondo de mi alma, en medio de la calma, tú me hablas, Señor. Cuando en pruebas me encuentro, clamo a ti, dame ayuda, Señor. La voz de mi Dios me da aliento y al momento yo siento a mi consolador. La voz de mi Dios me da aliento y al momento yo siento a mi consolador. Ofrecerte mi vida y hacer de mi cuerpo un altar, que sienta yo mi alma conmovida de tu gracia divina y tu hermosa deidad, que sienta yo mi alma conmovida de tu gracia divina y tu hermosa deidad. Y tu hermosa deidad, y tu hermosa deidad. El Señor nos continúe bendiciendo en esta ocasión. Quiero invitarles a tomar la palabra del Señor en sus manos. En el libro de los Salmos, el Salmo número 112, en el cual vamos a meditar en esta palabra bendita, en el verso 1 y luego el verso 5 al 7. Dice la palabra para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio.
por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Quiero que hagamos una sencilla oración para presentar su vida, la mía, delante de Dios. Todos los que van a escuchar esta palabra, en directo o en diferido, que Dios pueda hablar a sus corazones. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, presentando a ti, Señor, la vida de todos aquellos que nos escucharán en directo o en diferido, en diferentes países de la tierra, hombres y mujeres con hambre y sed de justicia. Fortalece sus almas, obra milagros y maravillas, especialmente milagros de salvación a aquellos que no te conocen. Liberta a los cautivos, obra milagros de sanidad y de salvación. Usa este vaso de barro como tú quieras, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya dijimos el tema en el cual vamos a hablar de esta seguridad y confianza que debe tener el verdadero cristiano. Una confianza absoluta en la palabra del Dios que lo creó. Confianza y seguridad. Seguridad es la ausencia de peligro o riesgo. Cuando alguien está seguro de algo, se siente ausente de todo tipo de peligro, de todo tipo de riesgos. Por supuesto que humanamente esto casi es imposible. Vivimos en un mundo convulsionado, revolucionado, y tenemos inseguridad por todas partes. Por eso, este término secular no se aplica a nuestra vida cristiana, porque nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Estamos confiando verdaderamente en la presencia, en la palabra, en el Dios que nos salvó, que nos formó, que nos creó y nos salvó y nos levantó para ser instrumentos útiles en sus manos. En Él tenemos una absoluta confianza. Las demás cosas fallan. El hombre falla. Los sistemas fallan. Todo tiende a fallar. Aún las organizaciones más poderosas del mundo tienden a fallar. Las empresas más grandes tienden a quebrar. Todas las cosas aquí en la tierra son inciertas, incluyendo nuestra propia vida. El apóstol Pedro dice que el hombre como la hierba son sus días y que florece como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Así como es la flor, se marchita la hierba,
marchita se la hierba, marchita se la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Como esa palabra del Dios inmutable y verdadero permanece para siempre, entonces mi confianza, mi seguridad debe estar puesta en Él al 100%. Si la mano de Dios no lo guarda, no lo protege, si el Dios Altísimo no hace nada por su vida o no hiciera nada por usted o por mí, estaríamos en un desamparo total, porque las demás cosas son inciertas, inseguras, inestables. Hoy son y mañana ya no son. La confianza se define o se aplica a la persona en quien se puede confiar. Alabado sea Dios. Y definitivamente aquí encontramos algo. Si la confianza, esta palabra se define en la persona en que se pueda confiar, es cierto, hay personas en las que confiamos, en las que esperamos, pero a causa de la inestabilidad del hombre, a causa del desagradecimiento del hombre, a causa de la naturaleza del hombre, que tiene una naturaleza pecaminosa, caída, se pueden esperar muchas cosas distintas, raras y hasta peligrosas de personas en las cuales usted ha confiado. Por eso la confianza absoluta no puede estar en ningún otro ser, en ninguna otra cosa, sino en la palabra del Dios que nos creó y nos salvó, en la palabra del Dios vivo y en la persona de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Todo verdadero cristiano debe tener esa confianza absoluta en el Dios creador y salvador y en su palabra. Pero también es importante que entienda esto, hermano y hermana, que usted y yo tenemos que tener seguridad de nosotros mismos, confianza en lo que somos, en lo que hacemos. Hay personas que confían absolutamente en Dios, pero cuando se trata de ellos creen que no sirven para nada. Se aíslan, se arrinconan a sí mismos, se están desafiando y se están autolimitando y concretándose en la imposibilidad de las cosas. Es decir, la persona debe entender claramente que Dios es absoluto, que Dios es soberano, que no hay otro por encima de Él, pero que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y yo debo entender que si Él me salvó, me levantó, yo puedo ser un instrumento útil en sus manos. A eso me refiero. Usted debe saber que es una persona útil en las manos de Dios. No puede aislarse, no puede arrinconarse, no puede acomplejarse, tener esos complejos de inferioridad, pensar que todo mundo es superior a usted. Espiritualmente hay un principio que la palabra establece,
Y es que yo debo tener a los demás como superiores a mí, en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Para que el orgullo, la soberbia, la altivez no se apoderen de mi vida y pueda yo mirar a los demás con respeto, dándoles el lugar y la posición que deben tener. Pero físicamente, materialmente hablando, todos los seres humanos somos iguales en cuanto a la creación, en cuanto a la formación, en cuanto a los propósitos divinos de Dios con nosotros. Dentro de una iglesia no vale más aquel que tiene unos zapatos caros y el otro no tiene zapatos. Para Dios son iguales. Para Dios es igual el analfabeto que aquel que es una persona profesional, letrado, ilustre, profesionalmente hablando. Puede ser un gran empresario, puede ser un gran científico, puede ser un conocedor de cosas muy extraordinarias en la vida, descubridor, creador de cosas como el que creó la luz, como el que creó la energía eléctrica, el que creó las naves espaciales, los submarinos, todos estos inventores de tantas cosas que han habido en la tierra y que existen, son de una jerarquía humana en su oficina, en su empresa, mayor que otro. Y dentro de las empresas, dentro de los ejércitos, dentro de los cuerpos policíacos, hay escalones de mando. Uno es superior al otro, pero cuando llegamos al conocimiento de Dios y estamos dentro de la congregación de los redimidos por la sangre de Cristo, allí el ingeniero tiene que guardar su diploma, su carnet de ingeniero, y es el hermano fulano. Es igual que aquel que no sabe ni escribir su nombre. Estas son las líneas paralelas que nosotros debemos entender, que lo absoluto pertenece a Dios, lo limitado pertenece al hombre. Sin embargo, cada persona debe autovalorarse. Cada persona debe reconocer que vale por lo que tiene de Dios en su vida, por la conducta divina, por las cosas que Dios le entregó a su vida. Tiene un valor incalculable, pero vale para Dios. No podemos hacer alarde, ni enorgullecernos, ni creernos grandes en la tierra, porque no lo somos. Definitivamente Dios está en contra del orgullo, de la altivez, de la grandeza humana. La palabra dice que Dios al altivo mira de lejos. La persona altiva está en contra de Dios, de su palabra, de su poder. El humilde, la comunión íntima del Señor es con los humildes, con los pobres de espíritu, con aquellas personas que no hacen alarde a lo que tienen y alarde a lo que saben, sin caer en el extremo de acomplejarse por lo que no tiene, por lo que no sabe, y tampoco acomplejarse, tener un complejo de grandeza, de superhombre, de grande, de poderoso en la tierra, porque el hombre está limitado a muchas cosas. Yo quiero dejar en su corazón esta palabra importante, que el hombre debe
tener confianza y seguridad en Dios y su palabra. Aquí el verso 7 de este Salmo número 112 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. La verdadera persona, el verdadero hombre o mujer que sirve, que teme a Dios, no tiene que tener temor, terror, miedo, pánico de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa confianza es la que quiero que usted entienda. El verso 1 de este salmo dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en cuyos mandamientos se deleita en gran manera. La persona que teme a Dios, que se deleita en la palabra, que se deleita en la ley divina, este hombre no tendrá terror de malas noticias. Esta persona, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es precioso esa confianza absoluta en el Dios que nos creó y en su palabra. Dice el Salmo número 40 de la siguiente manera en el verso 4 y 5: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos entre sí. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esto es maravilloso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. 3 veces bendito aquel que su confianza está puesta en Dios, en el Dios inmutable, en el Dios de la Biblia, en el Dios del Evangelio, en el Dios de la iglesia. 3 veces bendito el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y entonces, en forma testimonial, habla el salmista y dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas para con nosotros. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y esa es una grande realidad. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ser humano que sirve a Dios y que ha transitado muchos años en esta tierra, no puede enumerar los milagros, maravillas, prodigios, portentos que Dios ha hecho en toda su vida a través de ese hombre, de esa mujer, de ese ser humano que sirve a Dios. Son incontables las cosas que nosotros vemos milagrosas todos los días de nuestra vida. El capítulo 17 del libro del profeta Jeremías me agradan mucho estos versos de la palabra
el versículo 7 y dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Eso es grande, porque no solamente confía, sino que la confianza de él plenamente está puesta en el Dios que lo creó, en el Dios al cual le sirve, de quien es, como dijo Daniel, de quien soy y de quien sirvo, y como dijo Pablo también, el Dios de quien soy y de quien sirvo. Muchos confesaron de quién eran y a quién les servían. Y aquí la palabra dice: bendito el varón que confía en Jehová. Eso es grande. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es importante, maravilloso, muy maravilloso realmente, porque aquí hace una alegoría, una comparación, una figura del hombre con un árbol, y un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Los árboles que están a la orilla de los ríos nunca conocen el verano, nunca saben de sequedad, nunca dejan de dar fruto. Hay árboles a la orilla de los ríos que todo el tiempo tienen frutos, porque tienen las raíces junto a las corrientes. Alabado sea el Señor. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Hay árboles en lugares alejados de las corrientes de las aguas que cuando viene el verano todas sus hojas se caen. Parece como que se hubiera secado el árbol. El tallo, las raíces están profundizadas y están alimentando aquel árbol, pero no se le ve vida. Esto es lo que quiere decir la palabra. La persona que sirve a Dios y que está confiando en el Señor, que tiene seguridad en Él, sus raíces están puestas como los árboles en las corrientes de las aguas, y no se darán cuenta cuando viene el calor. Su hoja estará verde. Eso habla de la vida de una persona. Se refleja en su rostro, en su cara, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Se refleja la vida. Si hay vida espiritual, la persona tendrá su corazón lleno de la palabra. Todo el tiempo estará hablando de la palabra de Dios. Hay gente que dice: me siento aburrido en esta casa, porque aquí solo de la palabra de Dios hablan. Cuando la persona es como este árbol que presenta aquí la escritura, que sus raíces están a la orilla donde están las fuentes de las aguas, sus hojas son verdes, y en el año de la sequía no se fatigará,
ni dejará de dar fruto. En el año que viene el verano, la sequía, lo seco, lo difícil, un verano, una falta de agua, una sequedad por meses, cualquier tierra se desquebraja, cualquier hierba se seca, las raíces quedan ocultadas entre la tierra, la hierba desaparece hasta que no vuelve a llover. Pero cuando este hombre, este instrumento de Dios, el verdadero cristiano, que sus raíces están puestas sobre la fuente eterna, que es el Dios que nos llamó. Él es nuestra fuente inagotable. Él es la vida. Él no tiene, Él produce la vida. Él es la vida. Él es la gloria nuestra, la fuerza nuestra, la fortaleza nuestra. Y en un tiempo difícil como el que estamos viviendo en la tierra, se necesita realmente tener una confianza clara, concreta de lo que Dios puede hacer con nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Absoluto significa que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Por eso este término es aplicado al Dios Altísimo. Él existe por sí mismo, no fue creado por el hombre, no es un ser creado. De modo que podemos decir confiadamente, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir confiadamente, es decir, basados en la confianza que el Señor es mi ayudador. Cuando tenemos esa plena confianza en su palabra, en el Dios de esta palabra, podemos hacer alarde de ese poder. Nosotros no podemos hacer y no debemos hacer alarde del poder nuestro, humano, económico, profesional, cualquier tipo de poderes que hayan en nuestra vida, pero del poder de Dios sí, porque Él es el soberano, Él es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente Dios. Entonces yo puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es importante que esa confianza absoluta en ese Dios todopoderoso nos pueda alimentar, sustentar, sostener hasta el último día de nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. La palabra nos muestra esta confianza en algunos ejemplos. Esta confianza se manifiesta, alabado sea el Señor, el capítulo 32 del libro segundo de las Crónicas de los Reyes. Dice
el capítulo 32, versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué razón? Porque definitivamente había una amenaza de invasión con un ejército numeroso. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que después de estas cosas, el verso 1, y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, note esto, el verso 3 dice: tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Y sigue una serie de estrategias, pero lo que me llama la atención es que este hombre dice al pueblo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria y de toda la multitud que viene, porque más hay con nosotros que con él. Aquí estriba la confianza de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero cristiano. No está viendo la amenaza, ni está viendo lo que viene a la espalda, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni de frente. El verdadero hombre de Dios está viendo al Dios de la palabra, al Dios en quien ha confiado, el poder de Dios. Y me agrada mucho cuando este hombre con sus propias palabras dice: con ellos está el brazo de carne, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esta es la confianza real y verdadera, la seguridad plena. Con aquel enemigo, con Senaquerib, con los sirios, venía un ejército numerosísimo, muchos cientos de miles, venían a invadir al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Pero sabe que la seguridad, la confianza en la palabra es la que nos va a sacar a nosotros avante, adelante, en victoria, en triunfo, en cualquier situación que estemos atravesando en la tierra. Yo le digo a usted, hermano y hermana, amigo que me escucha, si usted ve la situación de muerte en la cual nos hemos tenido que enfrentar en el tiempo que vivimos, se ven venir días lóbregos, grises,
días terribles sobre la tierra, en lo económico, terribles en la economía de las familias, de los países, del mundo. ¿Dónde está mi confianza? ¿En quién debo creer? ¿En la potencia del mundo? Esa puede caer en cualquier momento. Cualquier potencia económica se va a desplomar. ¿En quién puedo confiar? ¿Sabe que este hombre dice: no tengan miedo, no tengan miedo de esa multitud que viene con ese enemigo, porque más hay con nosotros que con ellos? Cualquiera diría: este hombre está loco, está diciendo que hay más con nosotros que con ellos. Pero con ellos viene una multitud de muchos miles a combatirnos. Nosotros somos menos. Eso es lo que se ve en lo natural, en estas cosas. Cuando hay confianza en la palabra y en el Dios de la palabra, no se miran las cosas materiales. Se tiene que ver con los ojos del Espíritu y mirar las cosas grandes y prodigiosas que hay detrás de lo material. Allí tenía que verse espiritualmente estas cosas. Más son los que están con nosotros que con ellos. Está incluyendo el cielo. El cielo tiene millones de ángeles. Y todo ese gran ejército celestial está a la disposición de los que servimos a Dios, de los que amamos a Dios. Es importante que esa confianza, esas dos frases, resaltaron, pusieron en evidencia lo que había dentro del corazón de Ezequías. Hermano y hermana, lo que usted diga, las palabras que salen de su boca, ponen en evidencia lo que hay por dentro. ¿Qué hay por dentro? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que cree? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo creo y tengo mi corazón lleno de la palabra, de eso voy a hablar. Esa es mi confianza. ¿Qué me importa lo que diga el mundo? ¿Cómo se hunda el mundo? Yo estoy parado en una roca eterna, una roca inconmovible, inconfundible, que es el Dios Altísimo, que es una roca que nadie podrá mover. Esas dos frases que salieron de su corazón, más son los que están con nosotros. Segundo, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová. Y es así, el brazo de carne, el brazo del hombre, la mano del hombre se quiebra, se tuye, se paraliza, pero el brazo de Dios jamás. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Y dice en el mismo capítulo 32, el verso 20 y 21. Mire la confianza que este hombre tenía en la palabra y en el Dios de esta palabra. La confianza y la seguridad. ¿Qué sucedió? Dice el verso 20 del mismo capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Usted no puede estar clamando a otro lado, pidiendo a otra parte, buscando la fortaleza en otras cosas. Es en el Señor, Dios de los cielos. Dice que ellos clamaron a Dios por eso. Y Jehová, escuche esto, y Jehová, dice el verso 21, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Alabado sea el Señor. Qué tremendo es esto, porque el Señor destruyó a través de un solo ángel. Esa era la confianza que tenía Ezequías. Con nosotros está el brazo de Jehová. Hay más con nosotros que con ellos. En otras palabras, él dijo, hay unas desventajas asombrosas para ellos, y para nosotros hay una ventaja eterna. Con nosotros está el eterno Dios, el poderoso, el que vive. Y ese solo ángel en esa noche destruyó los capitanes, destruyó los jefes que estaban frente al ejército, destruyó los valientes y esforzados. Mire qué cosa más tremenda. Y cuando amaneció, 185,000 hombres que sacaban espada, que eran las cabezas de todo el ejército, de todo el pueblo que combatía, estaban muertos. Si nosotros confiamos en el Dios Altísimo, confiamos en su poder absoluto, vamos a ver prodigios, milagros, maravillas, portentos. Definitivamente mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero yo debo depositar mi confianza y mi seguridad en la palabra, en el Dios Altísimo. Este segundo ejemplo que quiero dejarle está escrito en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, el versículo 16 y 17. Note esto, alabado sea Dios. Dice la palabra que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero él dijo, el varón de Dios le dijo: no tengas miedo. Y note las mismas palabras que expresó Ezequías, que le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado de Eliseo vio el monte cubierto de soldados, de carros, de hombres de guerra alrededor de aquel monte, y él pensó que ese era el día de su exterminio, que allí se acabarían todas las cosas para ellos. Pero el hombre de Dios, el profeta Eliseo, le dice: no es así. Usted está viendo lo que ven sus ojos materiales.
Lo que yo estoy viendo es otra cosa. Y eso es importante, hermano y hermana, que usted mire las cosas como son. Las cosas que vemos alrededor son materiales, son malas noticias, son pronósticos terribles. Si nos pusiéramos a oír todos aquellos que las redes sociales publican acerca de la situación que estamos viviendo, cualquiera pueda enloquecerse. Pero el verdadero Hijo de Dios debe creer lo que vea en su espíritu. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por vista, no andamos por vista, andamos por fe. Y creemos en la palabra y en el Dios de la palabra. Y lo que Él nos indique, lo que Él nos revele, lo que Él nos diga, esa es la realidad efectiva, la razón por la cual creemos y amamos a Dios. Esa es su palabra. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Este hombre de Dios estaba viendo en su espíritu que también aquel monte estaba rodeado de carros de fuego, de gente de a caballo, pero no eran personajes naturales, eran personajes sobrenaturales. Eliseo le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la certeza, la fe, es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero que se espera. En este tiempo que nos ha tocado vivir, indiscutiblemente tenemos que vivir bajo la seguridad de Dios, la confianza divina en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Tenemos que tener esa seguridad para poder sobrevivir. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada cristiano debe saber que si Dios lo salvó y le dio la capacidad y la responsabilidad para ser un instrumento útil en sus manos, por tal razón debe tener confianza en lo que Dios le ha dado, en sí mismo. Hay gente muy bendecida por Dios, pero no son capaces de creer que Dios es capaz de utilizarlos, que Dios es capaz de levantarlos. La palabra dice, hablando de Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo para su familia en un tiempo muy difícil, limitado. Todos los demás estaban en las cuevas escondidos. Y el ángel del Señor apareció debajo de un árbol, de una encina, y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Qué está diciéndole a este hombre? Aparte de que Dios está con él,
Este ángel está declarando que este instrumento es un instrumento valiente y esforzado. ¿Qué quiero decirle, hermano y hermana? Que usted no puede desestimar, desvalorizar su vida. No puede acomplejarse diciendo que no es capaz de hablar, que no es capaz de actuar, que no es capaz de hacer nada por la causa del Señor. Va a llegar el momento en que Dios traerá un despertar poderoso en la tierra, un avivamiento poderoso. Y tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo ni desmejorar ni desvirtuar lo que Dios me ha dado. No puedo ponerme en un plano de inutilidad. Hay gente cristiana que son inútiles, que le tienen miedo a todo, se sienten acomplejados, que no pueden hablar, que no pueden cumplir esas responsabilidades que Dios les ha dado. Hay que confiar absolutamente en Dios, pero Dios ha confiado en nosotros. Dios ha depositado su confianza en el hombre que fue creado a imagen y a su semejanza. Dios le ha confiado muchas cosas, y quiero decirle algo, que Dios nunca hará lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer. Nunca hará Dios lo posible. Las cosas posibles son para el hombre, las cosas imposibles son para Dios. Las cosas reveladas son para el hombre, y las cosas ocultas o secretas pertenecen a Dios. Pero Dios nunca hará lo que yo puedo hacer. Bendito su nombre por siempre. Por tal razón debo tener confianza de sí mismo en que Dios me ayudará.